La liberación de Israel y la apertura del Mar Rojo. Una sinfonía divina de poder y redención. Introducción. Cuando el cielo escuchó el clamor de los esclavos, la tierra tembló. Hubo una época en que un imperio gobernaba con puño de hierro, donde el sol dorado de Egipto brillaba sobre palacios de mármol, esfinges colosales y ciudades construidas sobre los hombros de esclavos. En ese tiempo, cuando los dioses falsos dominaban los altares, un pueblo vivía encadenado, oprimido, olvidado, pero no por Dios. Durante más de 400 años, los hijos de Israel clamaron desde las entrañas de la esclavitud. Sus lágrimas regaban los ladrillos del imperio, sus oraciones se elevaban como fuego invisible hacia los cielos. Y entonces, el Dios de sus padres, el Eterno, el Inmortal, el Santo, se levantó. No envió ejércitos, no envió ángeles, envió a un hombre, quebrantado por el desierto, forjado en soledad, moldeado por la gracia. A través de él, se desataría una tormenta sobre Egipto. El agua se volvería sangre. El cielo enviaría fuego. La muerte caminará entre los palacios. Y el mar mismo se abriría. Esta no es solo la historia de una nación. Es la historia de un Dios que escucha. De un pueblo que se levanta. De una fe que desafía imperios. Y de un momento que partió la historia en dos. Cuando el Todopoderoso rasgó el mar en dos mitades para liberar a sus hijos. Prepárate para cruzar el umbral del tiempo. Prepárate para caminar entre muros de agua. Prepárate para presenciar la más grande historia de liberación jamás contada. Si te es interesante esta historia, danos un like y comparte para que le llegue a más personas. Capítulo 1. Las cadenas de Egipto. Muchos siglos antes, en tiempos de hambre, los hijos de Jacob, llamado Israel, descendieron a Egipto, invitados por José, quien había llegado a ser el segundo en el reino. Allí prosperaron y se multiplicaron, tanto que su número llegó a atemorizar a los egipcios. Pero con los años, surgió un nuevo faraón que no conocía a José, ni le importaba su historia. Temiendo la creciente fuerza del pueblo hebreo, el faraón convirtió su libertad en servidumbre. Los hebreos fueron obligados a trabajar bajo el látigo cruel de capataces despiadados. Eran tratados como bestias, obligados a fabricar ladrillos sin paja, a construir ciudades para un rey que despreciaba a su Dios. Con cada generación nacían más niños israelitas, y el faraón, temiendo una rebelión, dio una orden terrible. Todo varón que nazca entre los hebreos será arrojado al Nilo. Los cielos se estremecieron ante tal maldad. Capítulo 2. Nacimiento de un libertador. En ese oscuro tiempo, nació un niño destinado a cambiar la historia. Su madre, una mujer levita, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo, lo colocó en una canasta tejida de juncos y lo dejó flotar en las aguas del Nilo, confiando su vida al Dios de Israel. La canasta fue encontrada por la hija del faraón, quien, movida por compasión, lo adoptó y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció entre mármoles y columnas, rodeado de oro y perfumes, instruido en toda la sabiduría de Egipto. Pero en su corazón latía el fuego de su verdadero pueblo. Un día, al ver a un egipcio golpear a un hebreo, lo mató y huyó al desierto de Madián, abandonando su título y su trono. Durante 40 años vivió como pastor, olvidado del mundo. Pero Dios no lo había olvidado. Capítulo 3. El fuego que no consume. En las alturas del monte Horeb, Moisés pastoreaba su rebaño cuando vio una zarza que ardía pero no se consumía. Se acercó, y de la llama brotó una voz que estremeció el universo. «Moisés, Moisés». «Heme aquí», respondió. «Quítate las sandalias, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he descendido para librarlo. Ven, te enviaré al faraón». Moisés tembló. ¿Quién soy yo para enfrentarse al faraón? Y si no me creen. Dios le dio señales. Su vara se convirtió en serpiente. Su mano se volvió leprosa y fue sanada. Y prometió hacer maravillas que humillaron a los dioses de Egipto. Aún así, Moisés dudaba. «Ve», dijo Dios, «y yo estaré con tu boca». Capítulo 4.
El regreso del hijo olvidado. Moisés regresó a Egipto con Aarón, su hermano. En el palacio del faraón, bajo columnas gigantes y esculturas de dioses falsos, se presentó con una demanda directa. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. El faraón se rió. ¿Quién es el Señor, para que yo obedezca su voz? No dejaré ir a Israel. Y aumentó la carga sobre los hebreos. Les negó la paja para los ladrillos, pero exigió la misma producción. El pueblo se quejó a Moisés, y Moisés a Dios. Pero Dios dijo, ahora verás lo que haré. Con mano poderosa los sacaré. Y así comenzó una guerra como ninguna otra. Capítulo 5. 10 golpes divinos, el juicio contra Egipto. Una a una, las plagas golpearon a Egipto, cada una más intensa, más terrible. El Nilo se volvió sangre. Los peces murieron, el río apestaba, el agua se volvió veneno. Ranas saltaban sobre camas, platos, templos. Molestaba al rey en su trono. Piojos. El polvo se convirtió en parásitos. Moscas. Inundaron casas y palacios. Peste sobre el ganado. Las vacas y ovejas cayeron muertas en los campos. Úlceras y sarpullidos. Incluso los sacerdotes egipcios se cubrieron de llagas. Granizo con fuego. Destruyó cultivos, árboles, casas. Una tormenta sin precedente. Langostas. Ni una hoja verde quedó sobre la tierra. Tinieblas. Una oscuridad que se podía tocar. 3 días. Sin luz, sin esperanza. Aún así, el corazón del faraón permanecía endurecido. Entonces vino la última plaga. Capítulo 6. La decisión de Dios. La muerte de los primogénitos. Dios habló. A la medianoche pasaré por Egipto. Todo primogénito morirá. Pero dio instrucciones a Israel. Cada familia debía sacrificar un cordero sin mancha y pintar con su sangre los dinteles de sus casas. Esa noche nacería la Pascua, un acto de fe y obediencia. A medianoche, el ángel del Señor descendió. Y donde no había sangre, la muerte entró. El primogénito del faraón murió. También el hijo del panadero, del general, del esclavo. Un lamento desgarrador se alzó en Egipto. El faraón, roto y derrotado, llamó a Moisés. Váyanse, llévense a su pueblo y adoren a su Dios, y bendíganme también. Así comenzó el éxodo. Capítulo 7. La marcha hacia la libertad. 600.000 hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos, salieron de Egipto con todo lo que tenían. El cielo los guiaba con una columna de nubes de día y de fuego por la noche. Pero pronto, el corazón del faraón cambió. ¿Cómo había dejado ir a los esclavos que construían su imperio? Reunió su ejército, sus carros de guerra, y salió tras ellos. Israel llegó al borde del Mar Rojo. El agua delante, el ejército detrás. El pueblo temió y gritó a Moisés: «Nos sacaste para morir en el desierto». Pero Moisés, de pie, declaró: «No teman, estén firmes y verán la salvación del Señor». Capítulo 8. La apertura del mar. Dios ordenó a Moisés que alzara su vara. El viento del este sopló con fuerza sobrenatural. El mar se partió, y el agua se alzó como muros a derecha e izquierda. El pueblo cruzó por tierra seca. No barro, no pantano, tierra seca. Caminaron entre 2 muros de agua como si atravesaran las puertas de un templo celestial. El faraón, enceguecido por la furia, lo siguió con todo su ejército. Pero Dios confundió a los egipcios. Las ruedas de sus carros se rompían, los caballos se desbocaron. Cuando Israel llegó al otro lado, Moisés extendió su mano. Las aguas se cerraron. El mar rugió con furia y cubrió a todo el ejército egipcio. No quedó ni uno solo. Capítulo 9. El canto de la victoria. Al ver a sus enemigos destruidos, el pueblo de Israel cantó. No una simple canción, sino un himno eterno. Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y al jinete lo arrojaron al mar. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Él ha sido mi salvación. Miriam, con panderos,
lideró a las mujeres en danza. Aquel día, una nación nació en libertad. Ya no eran esclavos. Eran el pueblo de Dios, rescatado con poder. Epílogo, camino a la promesa. Pero la historia no termina ahí. Aquel pueblo peregrinó por el desierto durante 40 años, guiado por la presencia divina, alimentado por maná del cielo y agua de la roca, rumbo a la tierra prometida. La apertura del Mar Rojo no fue solo un evento. Fue una declaración al mundo. Dios pelea por los suyos. Ninguna cadena es más fuerte que su brazo. Y cuando Él abre un camino, ni el mar puede cerrarlo. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste la fuerza de cada palabra, ayúdame a hacer que esta voz llegue tan lejos como el eco del Mar Rojo cuando se abrió. Dale like para que el mensaje siga navegando. Comenta qué parte te estremeció. Comparte con alguien que necesite esperanza. Y suscríbete para seguir juntos este viaje épico. Tú eres parte de esta travesía. Y créeme, lo que viene será aún más poderoso.